Bueno, nos acompaña en esta mañana, le damos la bienvenida, agradecemos su tiempo a Hércules Filipa, el vicepresidente del CIL, del Centro de la Industria Lechera. Hércules, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenos días, un gusto estar en tu programa. Bueno, igualmente un placer, Hércules. Estamos en un semestre, Hércules, signado por definiciones o mucha expectativa para la política a propósito de las elecciones, algo que se va condimentando además con nuevas pautas de la economía. Ya estamos a 10 días de lo que fue un nuevo tipo de cambio oficial, nueva brecha cambiaria también con cierta volatilidad, por caso en este sentido, y algo que va retroalimentando también sin mucha definición y claridad del tema inflación. Contanos un poco, Hércules, si sos tan amable, cómo toda esta macroeconómica y política además está incidiendo en la actividad de ustedes. Sí. Bueno, eh, además de los factores que vos recién mencionabas, en donde tienen un impacto directo sobre todas las actividades productivas, a eso hay que agregar las particularidades propias de nuestra actividad, ya que es una actividad yo diría, con un contenido biológico, en donde los que proveen la materia prima precisamente para esta actividad son las vacas. Y estamos en este momento entrando en la época del año donde la producción es mayor en el segundo semestre que en el primer semestre. Y yo te diría que acá hay que analizar toda una serie de cuestiones. En primer lugar, la producción de este año está prácticamente, perdón, está prácticamente en niveles muy similares al año pasado. La caída que por ahí se pronosticaba no es tal, estamos levemente por debajo de lo que fue el año pasado. A esto tenemos que agregarle que estamos con un mercado interno muy condicionado, sabemos que en estos procesos inflacionarios, que más realmente donde más impacta es en aquel segmento de la población de ingresos fijos, en donde permanentemente se erosiona su poder de compra, con lo cual yo diría que independientemente de que el consumo no ha habido una caída importante en el consumo, pero cuesta cada día un poquito más realmente poder colocar volúmenes importantes. Y a eso también tenemos que agregarle el contexto externo, en donde ha habido una importante caída del valor internacional de la leche en polvo, que es uno de los principales productos que Argentina exporta. Entonces, a eso todas las medidas que se han venido tomando desde el gobierno, que para nada ayudan, y yo diría que cuando nosotros analizamos a lo largo del tiempo, yo diría que este tipo de crisis son crisis sistémicas y no es la primera vez y seguramente no va a ser la única, pero con un agravante. Todavía, fundamentalmente, el eslabón primario no logró recuperarse de la crisis anterior, ya sea la climática y todo lo que tuvo que ver con la implementación de medidas en donde han tenido un impacto directo sobre los costos, como son los dólares diferenciales y demás. A esto tenemos que agregarle una devaluación que por ahí podría tener algún lado positivo por el lado de los precios, pero si nosotros analizamos el 20% de devaluación y el mismo día cae más de un 10% el valor internacional, con lo cual prácticamente lo poco positivo que podía haber tenido la devaluación quedó totalmente diluida. Y siempre, siempre nuestra actividad, por ser una producción que básicamente se comercializa en el mercado interno, corre por detrás de cuando se dan estos procesos de devaluación. Entonces yo diría que estamos ante un panorama bastante complejo, estamos ante una de las tantas crisis sistémicas que vive nuestro sector y por eso la necesidad de generar una serie de medidas que alienten las exportaciones, porque también el otro elemento, que me olvidaba recién de mencionarlo, es que nosotros cuando analizamos el nivel de stock existente en las industrias, estamos con niveles muy superiores a los normales, precisamente como consecuencia de la falta de volúmenes en exportación. Entonces estamos ante un combo y de entrada a la primavera, que de no tomarse una serie de medidas urgentes, tendientes a incentivar la exportación,
entraremos nuevamente a esas crisis sistémicas que nuestro sector está acostumbrado, donde el famoso efecto péndulo de que cuando esto ocurre cae la producción, cuando cae la producción aumentan los precios, aumentan los precios, aumenta la producción y así sucesivamente. Entonces me parece que de una vez por todas tenemos que tratar de romper ese círculo vicioso y generar condiciones para que realmente este sector, que tiene un enorme potencial, lo podamos aprovechar y no podamos estar siempre inmersos en estas crisis permanentes. Hércules, por lo que estás bien describiendo entre factores externos y cuestiones también domésticas de la economía, de la política, climáticas, el aumento de producción, el consumo encorsetado, ¿es posible o es inviable hoy para la industria mejorar la capacidad de pago al tambero? Mira, vos sabés que eh, yo creo que ese tema hoy ya está fuera de discusión porque hay muchísima información en donde claramente la capacidad de pago no es un tema, eh, digamos, privatativo de las empresas, sino que hay muchísima información. Obviamente, los precios que hoy se está pagando a la mayoría de las industrias están por arriba de la capacidad de pago. Eso no significa de que sea suficiente. Basta con ver los balances de las empresas en la situación en que están, pero por diversas razones, por capacidad instalada, por necesidad de tener materia prima y no perder leche, muchas industrias están pagando precios que están por arriba de las capacidades que otorga el mercado. Insisto, eso no significa de que sea suficiente para cubrir los costos de producción. En eso somos conscientes de que no alcanza y que los costos de producción en muchísimos casos, o diría en la mayoría de los casos, están por arriba del precio que están percibiendo. Por eso digo que es necesario generar condiciones para que la capacidad de pago que pueda tener la industria pueda ser trasladada al productor y que el productor pueda producir más y pueda producir más con rentabilidad, obviamente. Hércules, ¿son optimistas de cara al futuro, quizás con otro telón de fondo en materia climática y con, por lo pronto también, según se viene perfilando después de las últimas elecciones primarias, algún poder ejecutivo de distinta actitud respecto al comercio local e internacional? ¿Creen que puede haber otro viento para el 2024 quizás? Mira, a ver, yo por naturaleza soy una persona optimista. Siempre creo que lo peor que nos puede pasar es que caigamos en el desánimo. Eh, yo creo que sí. Por otro lado, cuando nosotros analizamos las potencialidades que tenemos como país, particularmente en nuestro sector, somos uno de los pocos países que estamos en condiciones de abastecer esa mayor demanda global, precisamente por nuestra posibilidad de poder producir a menores costos que otros países. Pero de esto se sale logrando consensos, logrando acuerdos, primero a nivel macro, a nivel país, definir modelos. Nosotros permanentemente nos estamos yendo de una banquina a la otra y creo que es necesario la construcción de consensos para definir modelos. Dentro de ese modelo, después cada una de las actividades entre los eslabones que componemos la cadena, poder lograr acuerdos de mediano y largo plazo y que sean con reglas de juego estables en el tiempo. Es muy difícil en escenarios de tanta volatilidad como tenemos hoy, construir escenarios a futuro. Es muy complejo. Vivimos en el día a día donde permanentemente se cambian las reglas de juego y que indudablemente eso hace que sea muy, muy difícil. Pero me parece que es posible poder construir esos consensos y en eso el principal compromiso es de todos nosotros, cada uno de los que integramos los eslabones de esta cadena, en trabajar en una lechería en crecimiento, de una lechería altamente competitiva, y para eso, bueno, es necesario crear una agenda de competitividad que nos ayude a ir resolviendo estas cuestiones que por ahí actúan como un ancla y que no nos permite crecer. Hércules Felipa, titular del CIL, del Centro de la Industria Lechera, un placer, ¿eh? Gracias por haber estado. No, al contrario, ha sido un gusto. Muy gentil, abrazo. Última pausa, se quedan muy cortita, ya estamos de vuelta.